Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Bienvenidos a este programa de Sellos de Dios, como todos los lunes, 6 de la tarde. Mi nombre es Vania Navarro. Y José Gaibor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, igual a las personas que ven este video, este programa después. Pues muchas gracias también por verlo y por compartir y también por darle su reacción a nuestro programa. Hoy vamos a tocar un tema que, que sin darnos cuenta creímos que va por esa parte muy emocional, ¿no? Si bien la semana pasada hablábamos un poquito de ese luto, de ese dolor, o cómo vivíamos y cómo podíamos aprender desde la pérdida, que era justo este programa, desde ahí pues vimos necesario un poquito hacernos esa pregunta de cómo estamos viviendo. Y sale pues este tema, no romanticemos la vida. Una frase bastante utilizada a partir de un episodio un poco fuerte, que es la pandemia, que es donde empieza un poquito a salir esta frase, pero hasta qué punto es buena, hasta qué punto no, qué tanto bien nos hace, qué tanto daño también nos está haciendo, y eso es lo que queríamos un poco ya ampliarlo en el día de hoy. Y sin darnos cuenta, conectamos mucho con el tema de la semana anterior, que justamente fue la pérdida, ¿no? Justamente ese ser querido o esos seres queridos que ya no están con nosotros, que hablábamos de eso y que en esta semana, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Lo, lo, lo pasajero que puede ser la vida, ¿no? Lo efímera que puede ser la vida. Esta parte de esta palabra, sobre todo, se ha hablado mucho de lo efímero, sobre todo en la filosofía, de lo pasajero, lo muy superficial, lo muy por encimita, ¿no? Y a veces que está bien vivir así, no preocuparnos demasiado por las cosas, pero a veces también es necesario darle la importancia a lo que es importante. Y es allí donde que muchas, en la actualidad sobre todo, estamos viviendo muy superficialmente. Estamos viviendo muy, obviamente, no vamos a generalizar, pero hay acciones y situaciones en la vida que lo tomamos de manera muy superficial. Creeríamos que un poco, bueno, aterricemos un poquito este tema, ¿no? Lo habíamos anteriormente, o quizás unas generaciones atrás, pues su estilo de vida era diferente. Quizás el trabajo, encuentro un trabajo estable, encuentro una casa estable, tengo mi hogar, todo está estable. Y esa rutina, pues, no importaba si la podíamos vivir unos 20 o 30 años, ¿no? Porque el propósito de vida de muchas personas eran jubilar. Era mi jubilación y está ahí. Creeríamos que mucho se mueve todo esto a raíz de la pandemia. Nos damos cuenta que la vida pues es mucho más frágil y todas esas pérdidas que se pueden dar y empezamos a tomarnos un poco más calmada la vida, a ir dándonos cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Y ahora tú lo dices que lo estamos viviendo muy a la ligera, quizás nos saltamos al otro extremo. Justamente, ¿no? Creo que es uno de los grandes desafíos como seres humanos que tenemos en la vida, eh, tener ese equilibrio, porque siempre tendemos a los extremos, ¿no? En la religión, por ejemplo, si vamos a un extremo religioso, terminamos mal, terminamos incluso con locura, ¿no? Si vamos al extremo, al otro extremo, que es una muy laxa o muy antirreligioso, o sea, lo mínimo, pues también tenemos un conflicto, porque no nos interesa la religión, no nos interesa Dios, yo vivo y hago lo que quiero porque no existe Dios. Entonces, también es un problema. Creo que en la vida es un pensamiento muy, muy mío y que luego pues que se comparta también con algunos pensadores. En la vida hay que darle el correcto uso a todas las cosas. Y ese correcto uso a todas las cosas justamente es el equilibrio que nosotros como seres humanos debemos tener en la vida, ¿no? Y aquí te pregunto algo, ¿no? Ya que dices eso, me salta la curiosidad. ¿Qué pasa? Porque la iglesia o Dios nos invita a no ser tibios.
Ya, cuando hablamos de una, ¿Cómo estaríamos viviendo de una manera más correcta o bien entregada a Dios sin caer en la tibieza? claro, mira, a ver, podemos tomar este tema de radicalidad, más no de extremos. Cuando somos radicales, nosotros tenemos unas reglas, unas normas, unos parámetros que cumplir, y mientras cumplimos esos parámetros, mientras hacemos lo correcto y vivimos sobre todo llevando este equilibrio, estamos bien. Cuando se va, primero, cuando se pasa de ese equilibrio, es cuando ya empezamos hay un tema que a mí me cuestiona mucho en este tiempo y que algo te lo he comentado, pero por ejemplo, hay muchas personas que hacen comentarios en redes sociales, por ejemplo, de atacando al protestantismo. Y en ese ataque al protestantismo, no, es que los protestantes hablan en contra de los católicos, por decirlo de este tema. Pero cuando ellos están haciendo esas publicaciones, ellos también están hablando en contra de los protestantes. Entonces, allí ya no hay un equilibrio, porque yo ya me estoy saliendo de ese respeto que debo tener por esa persona, ¿no? Si él me ataca a mí, pues bíblicamente encontramos que se da la otra mejilla o se muestra la otra mejilla, ¿no? Que es difícil y todo lo demás, pero es mantener ese respeto, o sea, yo tengo que no responder de la misma manera. Si me atacan a mí, yo no voy a responder con ataque, ¿no? Tenemos que mantener eso. Primero, el grado de respeto. Ahora, cuando ya vamos a un poquito lo que tú me decías, esa tibieza, justamente es hacer las cosas no por cumplir. Cuidado con esto también que podemos caer. Hago esto por cumplir nada más. ¿No? Y con esto me limito a hacer lo que me toca y hasta allí. No, para nada. Creo que a dónde podemos mirar y dónde podríamos entrar justamente a hacer este examen es cuánto amor estoy haciendo o cuánto amor estoy dando en las cosas que estoy haciendo. Cuando hay amor, dice San Agustín, cuando hay amor, nada es malo, todo es bueno. No hay maldad en el amor. Pero si es que hay amor, porque ponemos por encima del amor la religión, y cuando ponemos por encima del amor la religión, estamos poniendo por encima de Dios la religión, porque Dios es amor. Y cuando nosotros ponemos la religión que nos acerca a ese Dios, no, la religión no es Dios, la religión nos acerca a ese Dios. Y cuando ponemos la religión por encima de Dios, nos olvidamos de misericordia, nos olvidamos de amor. Es allí donde que entramos en un fanatismo, entramos en un extremo. Entonces, la tibieza no es el extremo. Yo tengo la razón, yo vivo, yo tengo mi verdad y muy atado a esto, veía, y se decía que a raíz de este tema, ¿no? Del romanticismo de la vida, era porque nos pedía mucho vivir o que nuestra vida era lo principal en la vida, ¿no? O nos invita a ser el personaje principal de esta película que quizás pues todos tenemos en la vida como la estamos llevando, ¿verdad? Entonces nos invita mucho a ser el personaje principal. Y ahora lo que tú dices, ¿no? Cómo estamos viviendo ese egoísmo o cuando ya no respetamos el pensamiento o la manera como viva también la fe de las demás personas, pues caemos también en eso, ¿no? De que yo tengo la razón, yo vivo, yo soy el personaje principal de mi vida y nadie puede acercarse y nadie tiene la verdad más que yo. Que es parte también de este romanticismo mal llevado que muchas personas pues hemos caído, ¿no? Justamente, hay cosas que, por ejemplo, son muy buenas, que podemos recalcar de esto. La historia de la humanidad ha tenido sus procesos, sus tiempos. Por ejemplo, San Agustín antes, Platón sobre todo, que Platón en la filosofía va a hablar de que el cuerpo es la cárcel del alma, y ese pensamiento lo cristianiza San Agustín, y por ende la iglesia también hablaba mucho de esto. Es en la Edad Media donde que aparecen algunos otros teólogos
que también van en esa misma línea, ¿no? Pero ahí aparece un teólogo que a mí me llama mucho la atención. Obviamente conozco un poco porque pertenecía a la misma comunidad religiosa que él perteneció. El beato Juan Duns Scoto, en el cual justamente menciona que la base de todo va a ser el amor. Quien juzga desde el amor va a estar, porque dice Dios es amor y el principio de todas las cosas va a ser Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, que el amor sobrepasa cualquier barrera, la parte humana, nosotros como seres humanos, importantísimo, importantísimo es que nosotros caminemos o hagamos una fusión, por decirlo de esta manera, cuerpo y alma, ¿no? Los dos están que nos llevan justamente a ese encuentro con Dios. Ninguno de los dos es más importante, ¿no? Y es allí donde que viene el equilibrio, cuando le damos prioridad a una cosa por encima de la otra. Cuando nosotros tenemos un parámetro o una igualdad de valores en las cosas, una igualdad de eso, tener una equidad más que nada en todos los acontecimientos de nuestra vida, es allí donde que podríamos no caer en lo que tú decías anteriormente, ¿no? Podríamos no caer en un relajarme o en una tibieza, sino llegar a dar el justo tributo o la justa medida a las cosas. Y es que parte de esto también es que al momento donde nos pedimos idealizar nuestra vida, nos centramos solamente a esta vida, nos centramos a que necesito tener cosas materiales para cubrir la necesidad y poder vivir esa vida tan relajada o tan idealizada que queremos ver. Y bueno, no sé, muchas personas, yo que igual uno ve mucho en las redes, pues vemos mucho ahora esa rutina, ¿no? O rutina para hacer aquellas cosas, rutina para hacer esto, y nos invita mucho a caer en que yo quiero realizar lo que estoy viendo en las redes sociales y quiero vivir una vida que no es la que tengo, sino la vida que vemos ahí. Y empezamos a darle prioridad a, quiero tener recursos, quiero tener aquello, quiero tener esta casa, quiero tener la ropa que tienen aquellas personas, pero no vivimos primero con lo que tenemos y, y vivir un verdadero agradecimiento, sino lo hemos hablado mucho, el tema de las máscaras, que parte también de esto, vivir otras máscaras o ponerme aquella máscara o la que tiene aquella persona. Y damos por un lado, pues, esa vida o esa intimidad con Dios que es la verdadera, que es lo que justo también lo conversábamos la semana pasada, ¿no? Es darle la verdadera prioridad, no caer en, en esa superficialidad que, que caemos mucho a través, ahora mucho más a través de estas plataformas y de las redes sociales que nos invitan a vivir mucho el materialismo. Sí, mira, mientras tú hablabas, miraba un poquito esta situación, la semana anterior lo comentamos, ¿no? Llega un punto donde que la vida se acaba, la vida se termina y realmente cuánto nosotros estamos preparados o cuánto nosotros nos hemos preparado para ese acontecimiento, ¿no? La vida es pasajera, que la debemos vivir, disfrutar esta vida. Justo lo que tú decías antes, el punto o la manera de ver justamente de nuestros antepasados, podríamos decir de esta manera, nuestros padres, nuestros abuelos, era tener un trabajo y en ese trabajo terminar mi existencia. Ahora lo vemos de otra manera, desde otro punto. Y esto ha favorecido, no sé si ha favorecido en gran parte las redes sociales, pero ha ayudado a tener esto o todas las plataformas digitales que hay ahora. Ahora, por ejemplo, hay trabajos en línea, ¿no? Emprendedores, ¿no? Y todo lo que implica las redes sociales, pero que trabajan desde casa. Esto antes era impensable, por ejemplo. Pero creería yo que hasta ahí es bueno. ¿Dónde, Sí, dónde es malo? Y por eso es un poquito
los pros y los contras, ¿no? De este tema. ¿Dónde es malo cuando dejamos la disciplina? Porque esta nueva manera de vivir nos quita mucho eso, la disciplina, las rutinas que llegan a un punto donde son necesarias, son buenas. Reglas. Las reglas, exacto, sí, las reglas. Y entonces me hacen algo y salgo a la defensiva y me salgo del trabajo. Me hacen algo en mi familia, salgo a la defensiva y me desaparezco. Entonces nuestra convivencia se va haciendo mucho más difícil. El trabajo, en entorno, en familia, con amigos, y voy viviendo solamente yo y estoy cayendo en una soledad porque eso es lo mejor, ¿no? Yo. Lo que decía un poquito lo que iniciamos, ¿no? Yo soy el personaje principal y no queremos vivir ese entorno, y al final pues nosotros debemos de vivir en comunidad, es parte de nuestra vida. Justamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que sí, somos el personaje principal de nuestra vida, de nuestra existencia. Pero Exacto, no el único. Primero, pues hay que tomar en cuenta que hay un ser con mayúscula, hay un ser superior a nosotros, determinado de parte nuestra, pues es un Dios que está por encima de de las cosas creadas, está por encima de nosotros, está por encima de la naturaleza, de todo lo que existe. Eso es verdad. Y además de esto, existen seres que conviven conmigo. Y no solamente me refiero a personas, ¿no? Que es importante, y de hecho, según la Biblia, según el relato bíblico y según la creencia cristiana, pues el ser humano es la criatura más perfecta de Dios, y que lo es, y nosotros lo vamos a analizar, vamos a ver que todas las criaturas tienen un grado de importancia, tienen inteligencia, tienen todo, pero nosotros tenemos siempre un plus, tenemos algo más. Y esto pues determinamos que es justamente lo que nos dice la Biblia, ¿no? Somos la criatura perfecta de Dios. Y en esa criatura perfecta de Dios hay que tomar en cuenta de que así como yo soy perfecto, también hay otro que se cree perfecto porque es su integridad como persona, ¿no? Cada quien tiene su perfección, cada quien tiene su perfección en la medida que Dios lo ha perfeccionado, porque proviene de Dios o viene de Dios, es un hijo de Dios, entonces tiene esa perfección como ser humano. Entonces, tengo que dar primero ese valor a esa persona, a ese ser humano, porque es hijo de Dios. Es decir, si es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, entonces es mi hermano. Tener esa igualdad primero con el ser humano, con quien está más cerca o en equidad o igualdad conmigo, y luego también darle el respeto que se merecen los animales, las plantas, las cosas que también vienen a ser criaturas de Dios. ahora, parte de lo que dices, ¿no? Todo ese respeto, todo ese amor que debemos de dar. Otro tema que nace dentro de este romanticismo es el vivir la gratitud permanente, que es lo que hemos visto, ¿no? Vivo en gratitud con esto, vivo en gratitud con aquello, vivo una situación difícil, tengo que vivir en gratitud. Es lo que nos muestra. ¿Hasta qué punto puede ser negativo? Porque sí, ciertamente la debemos de vivir esa gratitud con Dios, pero ¿hasta qué punto pues me estoy cerrando a vivir mis verdaderas emociones? Mira, podríamos decir que la gratitud se debe, y siempre tenemos que tener gratitud en la vida por todas las cosas que nos pasan, con las personas que nos han ayudado, por los seres que nos han ayudado. La gratitud debe estar allí. De hecho, es importante tener gratitud, porque es un sentirnos también que el otro también importa, el otro también vale su trabajo, sus acciones también valen para mí, ¿no? Son importantes para mí. Ahora, cuando nosotros pasamos a un punto de poner por encima al otro antes que a mí, allí ya entramos en un problema, ¿no? Cuando doy más crédito, más agradecimiento a lo que hace el otro y menosprecio lo que yo hago, es allí donde que ya entramos en un problema. Otra vez, nos estamos yendo al otro extremo, ¿no?
Entonces, siempre tratar de mantener el equilibrio. Así como yo soy importante, esa persona es importante, pero esa persona no es más importante que yo, sino tener esa parte de que todos somos iguales en dignidad o todos somos hijos de Dios, por ende tenemos esa igualdad de condiciones. O también, porque hay una escala, ¿no? Si bien tengo que hacer tener esa gratitud con mi hermano, con el prójimo, debo de tener esa gratitud conmigo, nos estamos olvidando que debemos de tener una gratitud con Dios. Y cuando esa gratitud se vuelve para conmigo mismo, ¿no? Muy, muy egocéntrico. Yo tengo gratitud por todo esto que hago porque me lo merezco, porque lo viví, porque lo trabajé. Y no le doy ese... no sé, ese halago y ese amor y esa gratitud a Dios, porque al final, pues, Él es el que nos va guiando y Él es el que también va modelando un poco nuestra vida. Entonces, esa sería también otra parte un poquito cuando nos olvidamos de que hey, también debemos de tener esas gracias con Dios porque al final es el que nos va guiando para algún destino, pues no, alguna actividad, algún proyecto, algún trabajo y no centrarnos nada más de que eh, entramos un poquito en ese amor propio, entre comillas. No, es que yo lo hice, yo me lo merezco. Entra, justamente, y entra lo que decía anteriormente, la falta de gratitud, ¿no? A Dios por las cosas que tenemos, ¿no? La falta de conciencia de que hay un ser superior a nosotros. Cuando no tenemos ese grado de conciencia de que hay un ser superior a nosotros, todo es que yo lo hice, ¿no? Es que si esta persona tiene algo, es porque yo le ayudé. No, no, es que yo soy capaz de todo. Cuando no, hay cositas que debemos ser humildes también. Y hay cositas que todo no lo podemos hacer. Y me acuerdo mucho porque ahora está también dentro de todo esto es el, lee el libro, edúcate, fórmate, forma tu mente, tú con tu mente puedes atraer todo, tú tienes el poder en tu mente y es mucho esto, ¿no? De tu mente y que tú lo puedes lograr. Si tú lo quieres, tienes que manifestarlo, ¿no? Está bien, porque al final todo lo que nosotros o salga de nuestra boca, pues Es un boomerang. sí, tiene poder, ¿no? Y Ajá. como se dice la palabra, sí tiene poder, pero solamente nos estamos centrando en que tú lo vas a hacer Claro. y no Dios. Hay situaciones y entramos, si se da estas situaciones, podemos entrar en frustraciones, porque cuando nosotros decimos que sí, yo lo logro porque yo soy capaz, con esto no decimos que no sea importante la lectura, cuidado. La lectura es súper importante, leer libros, formarse, educarse, es lo mejor que puede existir, pero entramos al otro punto, ¿no? Siempre cuidando ese equilibrio que debemos mantener en nuestra vida. El crecer, el avanzar es importante, pero tomando en cuenta al otro y sobre todo a ese ser superior que es Dios, ¿no? Que Dios siempre está cuidando y siempre bendiciendo también desde este punto, ¿no? No somos seres únicos, tenemos muchos más seres iguales en condiciones con los seres humanos, en menores condiciones y en mayores condiciones. Que se abre un abanico de tantas situaciones que a raíz de este tema pues salen, ¿no? Ese tema del desarrollo personal, del desarrollo emocional y con ello pues entra mucho también este tema de la ansiedad, de la depresión, que es parte también del romanticismo de nuestra vida y llega un punto que eso se vuelve más fuerte dentro de nuestra vida que las propias actividades que podamos vivir. Justamente vamos a seguir conversando de este tema que a mí me parece genial, me parece maravilloso. Después del corte comercial, nos vamos, ya regresamos, los esperamos que sigan con nosotros después de este corte.
Bueno, y continuando con este tema bastante necesario para nuestra vida y para poder ir entendiendo un poquito eh, qué es lo importante y cómo debemos tener ese equilibrio también. No romanticemos la vida. Eso no significa de que del todo es mal, no significa que vamos a satanizar tampoco este tema, pero sí un poquito vamos dando esos pros y esos contras. ¿En qué momento es malo? ¿En qué momento es bueno? ¿En qué momento debemos de tener ese equilibrio que lo has comentado? Y en qué momento no dejarnos llevar nada más por ese estilo de vida que nos están mucho metiendo en nuestra cabeza y que nuestra realidad no la es, pues no vivimos quizás esos lujos que podemos ver en redes. ¿Y qué pasa ahí? Empezamos a vivir una frustración y ya no estaremos romantizando nuestra vida, sino que estamos viviendo una vida frustrada. Algo que no es de parte nuestra o algo que no está a nuestro alcance y que queremos vivir y que queremos tener y vivimos en ansiedad, vivimos después de la ansiedad pues después de la ansiedad pues viene la depresión y todo esto se va acumulando en nuestra vida. Justo en lo que buscaba un poquito ese tema, sí indican que a raíz, porque todo está alineado a raíz de la pandemia, pues se utiliza mucho esto o empieza a se despertar, pero también a raíz de esto, los casos de depresión y de ansiedad también se multiplican o empiezan a florecer un poquito, ¿no? Porque no solo nos está frustrando situaciones a nuestro alrededor, problemas familiares, sino que nos está empezando a frustrar eso, ¿no? Lo que comentábamos. Eh, Como no estoy viviendo la vida que veo de aquella persona, empiezo a caer en una depresión que no estoy llegando a nada, no tengo concretado nada, mi vida no sirve para nada. Entonces, ojo, o sea, ahí hay que tener ese equilibrio y replantearnos y entender que esta es nuestra vida y cómo sí podemos aprovecharla. Vamos igual a ver qué nos dice la Biblia. En Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La inquietud. No se inquieten por nada. Sí, con esto también no, la inquietud no es mala, sino más bien una inquietud o inquietarme de manera exagerada. No es que no lo voy a conseguir, ¿no? Es algo que nos pasa mucho. Somos seres humanos y que podemos caer en esto. No es que no mejoran las cosas en el trabajo, no es que el trabajo está súper mal o no encuentro trabajo. Sí, pero a veces nos desesperamos tanto que en ese desesperarnos podemos incluso no darnos cuenta de que puede haber o hay una posibilidad de trabajo, de empleo, o de llevar incluso mejor ese trabajo que parece difícil, que podemos llevar de mejor manera ese trabajo allí a la puerta nuestra, sino que como estamos tan ofuscados, no nos damos cuenta. A veces, y esto es un poquito lo que habla San Pablo, ¿no? No se inquieten o no se desesperen, en otras palabras. No se desesperen, sino más bien dejen que vayan dándose las cosas poco a poco. Con esto tampoco no dejar que, no, si Dios me da, pues en algún momento me dará y relajarme. No, para nada. No, eso nunca dice en la Biblia. Todo es un equilibrio. Ajá. En la Biblia nunca se habla de eso, simplemente, o sea, tú trabaja, tú busca y yo te doy, ¿no? Un Dios que es proveedor, no es un Dios que necesita también que tú pongas de tu parte y allí Él te da también, ¿no? O sea, es parte y parte, un 50-50, Y ¿no? aprovechar tus propias herramientas, ¿no? Aprovechar las herramientas que tenemos, las que la vida primero nos va dando y las que nosotros vamos creando. Porque si bien empezamos, pero ese estilo de vida, pues lo podemos ir cambiando, pero todo depende de las herramientas y del equilibrio que podamos ir llevando y no caer en lo mismo, ¿no?
como no tengo aquello, pues no puedo hacer nada. Y nos cerramos. Justamente, ¿no? A veces es querer tener algo y no nos damos cuenta de que ya tenemos otras cosas, Sí. ¿no? Querer alcanzar algo que está tal vez muy lejano, muy inalcanzable para nosotros, pero nos olvidamos mucho de que tenemos cosas a nuestro alcance y que con eso podemos lograr, podemos llegar a esa meta, ¿no? A veces nos quedamos como que no podemos alcanzar esa meta porque no tengo tal herramienta, pero otras herramientas nos pueden ayudar a llegar a eso. Y lo peor es cuando nos tomamos toda nuestra vida en una ansiedad, en unas ansias por querer tener la herramienta para después hacer las cosas. Que eso pasa muchísimo, ¿no? Sí, pasa muy seguido. En Salmos 39, ay, perdón, nos dice, hazme saber, Yahvé, mi fin y cuál es la medida de mis días, para que sepa yo cuán frágil soy. Justamente vivimos pensando que nunca nos vamos a morir, ¿no? Pensando que nuestra vida es para siempre, que no tengo que preocuparme por nada porque yo todavía voy a vivir mucho tiempo. El Evangelio dice, ¿no? Pobre estúpido, pobre idiota, que hoy mismo morirás o esta misma noche morirás, ¿no? He alcanzado tantas cosas, tantos logros, trabajo, me siento y disfruto. No, tenemos que buscar la medida justa, ¿no? Darle todo el justo tiempo a cada cosa, ¿no? Disfrutar el trabajo que tenemos, disfrutar la familia que tenemos y no, por ejemplo, anhelar otras cosas que no podemos tener, ¿no? O que podemos tener, pero que hay que, o que lleva su tiempo para alcanzarla, ¿no? Y a veces también sufrimiento. El sufrimiento lo hemos satanizado. El sufrimiento muchos decimos, no, es que el sufrimiento es malo. Cuando no, el sufrimiento es bueno porque nos ayuda a alcanzar algo, nos ayuda incluso a ser más humildes en algunas situaciones porque muchas veces nos creemos que nosotros podemos alcanzar todo. Y a veces el sufrimiento nos viene a decir, no, hey, un momento, tienes que pasar por una prueba para alcanzar lo que necesitas. En cambio, yo escuchaba antes y decían que mucho en la actualidad, y esto más para los jóvenes, que han romantizado el sufrimiento. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues ando, pongo música triste, me pongo triste, pongo el ambiente triste para poder vivir el sufrimiento. Y esto es una serie de situaciones que van llevando ya a algo un poco más grave, que ya es una enfermedad o ya vivir una depresión, donde empiezas a tener pensamientos más fuertes y pensamientos malos, sentimientos malos para otras personas también, por esta situación, ¿no? Porque romantizamos también el sufrimiento. O sea, parte y parte, no, es que son extremos. Satanizamos, no quiero vivir esto, no, porque mi vida es perfecta, vivo muy feliz, en realidad no la estamos sintiendo, o tratamos de vivir en una tristeza eterna. Justamente, ¿no? A veces como... Sí, es tratar de vivir el equilibrio de la vida, tratar de enfocarnos a lo que realmente es importante. Y una pregunta que podríamos hacernos, ¿qué es importante en nuestra vida? ¿No? ¿La vida es importante? Para mí la vida es importante. ¿Qué es importante en la vida? ¿Qué es lo que me hace ser a mí ser humano? Porque creo que esto a veces no nos cuestionamos, no nos preguntamos y vivimos por vivir, ¿no? Hay hasta una canción ahí. ¿No? Entonces, vivimos simplemente porque ya nos toca vivir. No, tenemos que tener un objetivo en la vida. Tenemos que tener planes, tenemos que tener metas en la vida. Y tenemos que buscar y tratar de conseguir esas metas. Y para esto tenemos que proponer o poner de nuestra parte para alcanzar esto. No, como decíamos antes, no esperar que todo nos venga, ¿no? Porque no se va a dar, pero poner de nuestra parte para alcanzar lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿no?
Y siempre, y si ya llegamos a ese punto, pues hay que trabajar para otra meta, hay que querer avanzar, ¿no? Y como cristianos, como seres humanos, católicos, cristianos, sobre todo, pues hay que buscar esa santidad y decíamos hace unas semanas atrás, la santidad es sinónimo de felicidad. Si yo soy feliz, yo voy a ser santo, pero esa felicidad verdadera, perduradera, que nos va a llevar justamente a trascender, a encontrarnos con ese ser supremo, con ese Dios que para mí, yo lo digo de esta manera, para mí Dios es un ser infinito en amor y infinito en misericordia. No hay otro. Dios siempre está dispuesto a amarnos y Dios siempre está, por ese amor, está dispuesto a perdonarnos. Y desde allí nos podemos acercar a Dios y sobre todo mirar que nuestra vida es pasajera y tenemos también que prepararnos para esa vida futura, ¿no? Para esa vida que es ese encuentro con Dios, ese encuentro con ese creador, porque vivimos, sobre todo en este tiempo, en algunas culturas, algunas personas, vivimos muy relajados y pensamos que esta vida es todo. En modo automático, como se dice. ¿No? Y que en esta vida termina esta vida y se acaba todo. Cuando no. O sea, podemos entrar incluso en una duda. Como cristiano yo no voy a dudar. Como católico yo tengo mi conciencia clara de que existe algo más allá de la muerte. Pero podríamos también pensarlo, ¿no? Y si no existe nada, para poner a prueba también esto, pero si no existe nada, y si yo hago las cosas como el cristianismo me dice, no trato mal a los demás, respeto a los demás, y todas estos valores que nos enseña el cristianismo, pues no hago mal entonces, ¿no? No estoy haciendo mal, estoy haciendo bien. De hecho, es la gran apuesta que lo propone uno de los grandes filósofos de la edad moderna, sí, moderna. Entonces, que habla sobre la gran apuesta que debemos hacer en la vida. Vivir conforme el cristianismo nos pide. Si es que no existes, si yo, como creo que existe, voy a ganarme ese cielo. Pero y si no existe, llega un punto donde que no existe, pues no pasa nada, porque igual he ganado, porque me he ganado también el respeto, así como yo respeto, me he ganado el respeto de los demás y he hecho las cosas bien, he servido al otro, que ese es uno de los principios grandes del ser humano, servir a otro ser humano, servir a los demás. Justamente quería entrar en esa parte, ¿no? En este también vivir nuestra felicidad, vivir nuestra santidad, no olvidarnos que hay un prójimo, no olvidarnos que hay un hermano, que hay una necesidad fuera de mi entorno, fuera de la puerta de mi casa para afuera, pues puede haber mucha necesidad y que a veces todo esto pues hace que nos vayamos olvidando de la necesidad que está afuera, de cuánto puedo yo aportar, de qué puedo hacer. Y las personas que hayan vivido algún tipo de ayuda, de colaboración, eh, eso, de formar a otras personas, de poder entregar nuestro tiempo a hacer alguna obra social, saben cuánto bien nos hace a nosotros mismos eso. Y eso sería parte también de la felicidad. Y en realidad eso sí sería parte de ese amor propio. En realidad eso sí sería parte de romantizar la vida, porque esas son las acciones que deberían de un poquito tener prioridad, de prevalecer en nuestra vida para poder tener esa vida que soñamos, ¿no? Porque como nos centramos muchos en nosotros, en que yo quiero hacer todo esto para mí, todo esto para obtener lo que quiero, pues no olvidamos de que hay un hermano también afuera y que Justamente. nos necesita. Y lo vemos muy, mejor no me acerco o no voy a tal lugar porque ahí hay una persona que me pide caridad, por decirlo, ¿no? A veces creo que tendemos mucho a eso, a alejarnos de las situaciones
donde que alguien puede necesitar de mí. O no voy allá porque después me entristezco. También. Lo ha pasado, lo hemos escuchado. No, no voy allá porque después me siento mal. No voy a visitar a algún enfermo porque no me gusta. O no me gustan los velorios, ¿no? O sea, son muchas frases que sí hemos utilizado, pero que en realidad estaríamos siendo egoístas con las personas también. Y eso no sería parte de un verdadero estilo de vida que debemos de llevar. Sí, bien, realmente, como lo decíamos, yo lo quería tocar un poquito por esta parte de las redes, porque es lo que hemos vivido y porque de manera personal, pues también me he sentido un poco frustrada porque no se cumple lo que yo quisiera cumplir. Veo a aquella persona que pudo lograr y yo estoy aquí estancada, pero también caer en cuenta de que no, es un poquito trillado, ¿no? Pero no es nuestro tiempo, ¿no? Y como se dice mucho, el tiempo de Dios es perfecto, lo utilizan también mucho en esto, pero es que es real y es mi tiempo también donde yo voy a poder tener con la gracia de Dios, pues esas oportunidades y con las herramientas que yo tengo y no entrar todos los días en que voy a vivir una frustración porque no estoy viviendo la vida que quisiera tener. Y entran todas estas enfermedades también que están ahora también muy de moda. El estrés, la depresión, la ansiedad. Sí. Primero, pues eso habría que tomar en cuenta, evitar justamente caer en situaciones de demasiado estrés, de tanta preocupación por el futuro y preocuparnos también o pensar demasiado en el pasado. Queremos agradecer infinitamente a todas las personas que escuchan nuestro programa Destellos de Dios y sobre todo pues que invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Y recordarles, bueno, que agradecer también a Radio Evolución Comunitaria porque estamos siendo transmitidos en vivo y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayo Comunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen, Cuenta y Voces Milano en Italia. Gracias a las personas que también nos siguen en nuestras redes sociales, @destellos de Dios en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Ya vamos a ir poniendo un poquito al día YouTube porque sí la hemos dejado en estos días, pero ahí estamos siempre compartiendo. También los domingos pues, compartimos un poquito una explicación, José lo comparte, del Evangelio y estas cápsulas que da también pues, son necesarias para verdaderamente romantizar nuestra vida con Dios, también tener esa relación, ese romanticismo, pero con Dios, no solamente conmigo mismo, que en realidad esa sería un poquito la conclusión de este tema, ¿sí? Es buena, pero todo tiene un equilibrio. Justamente, buscar el equilibrio de nuestra vida, de nuestra existencia. Agradecemos nuevamente y nos vemos la próxima semana, lunes, a las 18 horas, por Evolución Radio Comunitaria. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Chao, chao.